Shalom, Masejet Brajot, la página Memvav Amud Bet. Estamos en la tercera línea donde dice Ve'amar. Vimos en la Gemara unas cuantas pruebas que la braja de Atov Ametiv, la cuarta Birkat Hamazon, no es de Oraita sino de Rabbanan. La Gemara trae otra prueba más. Dice la Gemara Ve'amar Rav Nachman bar Yitzchak Teida de Atov Ametiv lav de Oraita she'arei okrin ota bebeit Avel. Vemos que la cuarta braja de Birkat Hamazon no se dice en el Birkat Hamazon cuando están en la casa del que está de duelo. Y de eso vemos que no es de Oraita. ¿De dónde lo aprendemos? De la Braita de Rabbi Akiva. Que de Tanya, Ma'im omrim bebeit Avel, Baruch Atov ve'ametiv. Rabbi Akiva omer Baruch danei emet. Según Tanakama no, sí se dice Atov ve'ametiv, pero según Rabbi Akiva no se dice. Y de Rabbi Akiva tenemos la prueba. Ahora pregunta la Gemara con respecto a Tanakama. Atov ve'ametiv in dayan emet lo. Según Tanakama no se dice dayan emet en la Birkat Hamazon. Dice la Gemara, Ela eima af Atov ve'ametiv. Quiere decir a un Atov ve'ametiv dicen, pero también dicen obviamente dayan emet, también según Tanakama. Cuenta la Gemara, Mar Zutra ikra le bei Rav Ashi, itra bei Milta. Mar Zutra fue donde Rav Ashi y le pasó a Rav Ashi algo malo, que decir, falleció uno de sus cercanos y estaba de duelo. Entonces, Patach ubarich, así dijo Mar Zutra en el Birkat Hamazon, Atov ve'ametiv, כל אמת, דיין אמת, שופט בצדק, לוקח במשפט ושליט בעולמו, לעשות בו כרצונו, כי כל דרכיו משפט שהכל שלו, ואנחנו עמו ועבדיו, ובכל אנחנו חייבים להודות לו ולברכו, גודר פרצות בישראל, הוא יגדור את הפרצה הזאת בישראל לחיים. Todo eso fue lo que dijo en la braja Mar Zutra. Y con eso la Gemara termina las pruebas de Atov o Ametiv, si es de Oraita o de Rabbanan, y ahora vuelve la Gemara al Zimun y pregunta la Gemara, Leichan u Joser. Entonces, ¿a dónde vuelve? ¿Qué quiere decir? Según que estamos hablando de una persona que paró y escuchó un Zimun, y después, pero no dijo en ese momento Birkat Hamazon. Entonces, según Rashi, estamos hablando, según Rav Sheshet, que él opina que cuando no hay zimun, la persona no dice la primera braja de Birkat Hamazon, no dice la braja de Azan, solamente en zimun. Y la pregunta es, una persona que paró a dos y les contestó para que ellos digan el zimun, y escuchó hasta la final de la braja de Azan, y después él siguió comiendo. Ahora, cuando él va a decir Birkat Hamazon, ¿desde dónde él empieza? Él empieza desde el principio, porque él sí participó en un zimun. Entonces es como el zimun que dice la primera braja, o como ahora no está diciendo una braja en zimun, sino solo empieza como una persona sola, que empieza desde la segunda braja, desde Nodeleja. Eso es según Rashi la pregunta. Según Tosfot, que también una persona sola también dice la primera braja de Azan, estamos hablando de un caso de una persona que paró y contestó un zimun, pero no siguió comiendo. Dice Tosfot como el ejemplo de una persona que salió afuera y lo llamaron y él escuchó el zimun de afuera, no siguió comiendo. Cuando él vuelve y ahora quiere decir Birkat Hamazon, ahora es la pregunta, como él no siguió comiendo, ¿desde dónde él empieza el Birkat Hamazon? Él empieza común y corriente, o como ya escuchó la braja de Azan en el zimun y no siguió comiendo, empieza solo desde la segunda braja de Nodeleja. Entonces dice la Gemara, Rav Zvid Mishme de Abai Amar Joser la Rosh, que es decir, empieza desde la primera braja de la braja de Azan. Rabbonon Amri le Makom Shepasak, sigue donde paró, quiere decir desde la segunda braja y no repite otra vez Birkat Azan, que ya la escuchó en el zimun. Y concluye la Gemara, Ve'ilcheta le Makom Shepasak. La halajá es que él vuelve desde la segunda braja y no desde el principio. Y pasa la Gemara, cuenta la Gemara, Maglei Reish Galuta le Rav Sheshet. Le dijo Reish Galuta a Rav Sheshet. Afal Gav de Rabbonon Kashish Yatun. Aunque ustedes son Talmidei Jajamim ya ancianos, Parsoi Betzarkei Seuda Beki Minaihu. De todos modos, los Parsim en cosas, en comportamientos en la comida son más inteligentes que ustedes, tienen más conocimientos cómo hacerlo de forma correcta. Bezman, y cuenta que eso es la inteligencia de ellos, dice, Bezman shen shtei mitot, gadol mesev barosh, vesheni lo lemala eimeno, ובזמן שהם שלוש, גדול מסב באמצע, שני לו למעלה ממנו,
Shlishilo le mata eimeno. Le dijo Reish Galuta a Rav Sheshet, ¿cómo hacen los Parsim cuando ellos en esa época comían acostados sobre el lado izquierdo, inclinados sobre el lado izquierdo? Entonces eran como camas que ellos se recostaban y de esa forma comían. Entonces el más importante, el Gadol Shebenehem, él se recostaba, digamos que se recuesta así y así está la cabeza, del lado izquierdo, que si la cara está para allá. Y entonces el segundo, el que es en segundo en importancia de él, se recostaba después de su cabeza, que es el lugar más importante, de esta forma, con la cabeza al lado izquierdo, y así que si él está detrás de él un poquito, y así se recostaba. Y si eran tres, entonces el tercero en importancia se recostaba de este lado, con la cabeza hacia acá, y entonces estaban recostados de esa forma los tres. Y eso es inteligencia, cómo hacer las cosas en la comida. Le dijo Rav Sheshet, Amarle, Vechibai ishteui beadei, metaretz terutze veyatev, umishtai beadei. Le dice Rav Sheshet, según esta forma, cuando el más importante quiere decirle algo al segundo en importancia, si ellos están así y él está así, y él está detrás de su cabeza, él no puede hablar con él porque él no lo está viendo, su cara está para acá, no ve al segundo en importancia. Entonces, para hablar con él tiene que sentarse y para poder mirarlo. De esa forma es adecuado que le toque hacer. Entonces, le dijo Reish Galuta, Amarle, Shani Parsoy, es diferente en los Parsim, de Machveilei Bemachog, que ellos no hablan en la mitad de la comida, sino hacen señas con las manos. Entonces, cuando el primero en importancia quiere decirle algo al segundo, no le habla, sino le hace señas con las manos, y esas señas el segundo las puede ver, aunque él no le hable. Por eso no les importa que el segundo esté de esa forma. Después vamos sobre la braita que Jajamim dicen cómo hacer. Y le pregunta ahora Rav Sheshet a Reish Galuta, Maim Rishonim Meichan Matchilin, cuando ellos tienen que lavarse las manos antes de comer, ¿de quién empiezan? ¿Quién es el primero que recibe el agua para lavarse las manos? Amarle Mina Gadol, del más importante. Le preguntó, Yeshev Gadol Vishmor Yadav Notlin Kulan. Entonces, el más importante le tiene que esperar a todos hasta que ellos se laven las manos. Amarle Lealtar Maitutaka Kamei. Le dijo, ellos le dan el agua al grande, al importante de primero, e inmediatamente le traen la mesa con la comida de él y él empieza a comer de una vez y entonces no le toca esperar a los otros. Le preguntó, Mai Machonim Meichan Matchilin, cuando terminan la comida y se van a lavar las manos antes de decir una brajá, ¿de quién empiezan dándole el agua? Amarle Min Akatan, le dijo desde el pequeño. Y le preguntó, Vegadol, Yati Veadav Mesdoamot Notlin Kulan. Entonces resulta, si empiezas del más pequeño, que el grande sigue con las manos no limpias hasta que todo el mundo se lave las manos. Amarle lo mesalkeitaka mikamei ad denimte malegabei. Le dice, por eso ellos no quitan la mesa de enfrente del más importante hasta que no le traigan el agua. Entonces no parece que él tiene que esperar a los otros, sino parece que él sigue comiendo. Le dijo Rav Sheshet, Amar Rav Sheshet, Ana matnita yadana. Yo no sé todas las costumbres de los Parsim, no sé, yo lo que sé es una braita. De Tania dice la braita, Keitzad seder asava, ¿cómo se hace cuando comen? Bezman shen shtei mitot, cuando son solo dos, Gadol mesev barosh, el más importante está en la cabecera, Veshenilo le mata eimeno, y el segundo no se hace acá, que entonces está detrás del más importante, sino se hace de este lado, con la cara hacia el más importante, y entonces el más importante lo puede ver, y cuando quiere hablar con él, no tiene que sentarse para hablar con él. Ahora, Bezman she'en shalosh mitot, cuando son tres camas, que si tres que van a comer, Gadol mesev barosh, el más importante en la cabecera, Shenilo le mala y menos. En ese caso sí el segundo se hace de este lado, aunque el primero en importancia no lo ve. Shlishilo le mata y menos. Para respetar al segundo no lo ponen de este lado, sino lo ponen de ese lado, aunque está detrás de la cara del más importante. Y es verdad, cuando el más importante va a querer hablar con él, le va a tocar sentarse, pero
es mejor que le toque sentarse para hablar con el segundo de importancia que poner al segundo de importancia en un lugar menos importante que el tercero en importancia. Entonces, en ese caso, para el respeto del segundo, hacen así. Ahora, Maim Arishonim Meatchilim min hagadol. Cuando hay que lavarse las manos antes de la comida, empiezan desde el más importante y, como dijimos antes, le traen la comida de una vez para que él no tenga que esperar a los otros. Maim Achronim, ¿cómo hacen con el agua al final, con Maim Achronim, cuando terminan la comida antes de Birkat Hamazon? Bezman she'em chamesh, si son solo 5, matchilin min hagadol, empiezan desde el más importante y él tiene que esperar solo un tiempo corto a 4 nomás que hagan Maim Achronim. Ubezman she'em mea, pero si son 100, quiere decir cuando son más que 5, matchilin min hakatan, empiezan desde el más pequeño, ad shemegiim etzel chamesh, hasta que llegan a los últimos 5. Cuando llegan a los últimos 5, vechozrin umatchilim min hagadol. Entonces los últimos 5 le dan de primero al más importante. Y dice la braita, ulemakom shemayim achronim chozrim lesham bracha chozeret. El que hace primero el Maim Achronim de los últimos 5, él es el que también hace el Birkat Hamazon. Entonces, por lo común, el que hace el Birkat Hamazon es el más importante, que él es el primero. Ahora, si él respetó a otra persona, es decir, le dijo a otra persona hacer Maim Achronim, o por alguna razón le dieron a otra persona y solo después llegó el más importante, entonces el que primero de los 5 últimos hizo Maim Achronim, él es el que hace el Birkat Hamazon. Dice la Gemara, esta última parte, Mesayele, es como la opinión, le Rav, como dijo Rav, de Amar Rav Chia bar Ashi Amar Rav, Kol anotel yadav ba'acharona tchila, todo el que hace Maim Achronim de primero al final, quiere decir de primero de los 5 últimos, mezuman lebraja, él es el que es llamado para decir Birkat Hamazon. Cuenta la Gemara, algo que ya vimos antes en la Gemara, Rav y Rabbi Chia buyatve beseudat hakomei de Rebi. Rav y Rabbi Chia están comiendo con Rebi. Amarle Rebi le Rav kum mashi yadeja. Le dijo Rebi a Rav, le dijo ve y lávate las manos. Hazi de kamirtate. Entonces Rav empezó a como temblar porque pensó que vio Rebi en él algo no decente. Amarle le dijo Rabbi Chia, el tío, bar pachti, hijo de gente importante, ayin be birkat hamazon que amar leja. No es algo malo, él te está dando el honor de decir Birkat Hamazon. Por eso te dice, lávate primero tú las manos para que tú seas el que está mezuman le braja y tú digas el Birkat Hamazon. Y otra alajá más, dice la Gemara, Tanu Rabanan, en mechabdin lo bedrachim velo beksharim velo beyadaim mezoamot. Dice la Gemara, uno no respeta al más importante en los caminos y en los puentes y en Yadayim Mezomot con las manos no están limpias, que decir en Maim Achronim. Entonces, en los caminos, estamos hablando en un lugar cuando no fueron juntos, una persona importante y uno menos, sino se encontraron en el camino, si el que es menos importante estaba de primero, no para respetar al grande de ir enfrente de él, porque en los caminos parece que había como peligro y etcétera, y si él para puede hacer problemas porque este va a parar y el otro va a parar, sino en los caminos hay que seguir adelante y no se respeta. Si lo tomamos, si fuera como en las calles hoy en día con carros, sería muy entendible que si uno ve a alguien más importante no va a parar el carro porque va a ser congestiones, y eso parece que también en los caminos de esa época era así. Y la misma razón en los puentes, también en un puente el que llega primero pasa, no empieza a esperar al otro, el puente es peligroso, se pueden caer, etc. El primero que llega pasa y no respeta al más importante para pasar primero, a menos, como dijimos, si ellos fueron al camino juntos, en ese caso, siempre el más importante anda de primero. Ahora, y también, no en Maim Achronim lo beyadayim mezoamot, no se respeta, estamos hablando no del quinto al final, sino si estamos en los 4 finales, o antes de que llegamos a los 5 finales, si hay más de 5, en esos casos no se empieza a respetar al más importante, porque es como si decían, mira, tus manos no están limpias, límpiate tú primero, sino el que le llega el Maim Achronim, el que llega el agua, se lava las manos, se limpia las manos y no se empieza a respetar al más importante porque no es forma de respeto, sino al revés. Y con eso terminamos por aquí. Muchas gracias, Be'atzlacha.